Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro sexto programa de Noche de Letras, nuestro ya famoso café literario. Estamos iniciando 5 minutos tarde. Esto se debe básicamente a este estrés que nos genera la heroica y muy magnífica Ciudad de México y su inevitable tráfico. Aunque llegamos a tiempo, requerimos de respirar 5 minutos para bajar esta neurosis que ya se está haciendo, además de cotidiana, crónica. Y hablando de crónica, quiero comentarles algunos detalles que pueden ser muy interesantes para que iniciemos a escribir. No sé si conozcan a Laura García. Laura García es una chica muy inteligente que le toca conducir junto con Pablo Bullosa, con otras 2 personas, este programa muy interesante que se llama La Dichosa Palabra, un programa que ya lleva 15 años al aire, y de cual la semana pasada hizo un comentario muy interesante, que ella decía que en el caso de la civilización de los incas se debió básicamente a la información que los conquistadores transmitieron hacia el viejo mundo, toda esta información que llevaban a través de sus cartas de relación y sus crónicas, pudieron saber en el viejo continente de esta gran civilización que había en el Perú sobre los incas y su magnífico templo de Machu Picchu, ¿no? Bueno, pues lo interesante es que no solamente existió esa civilización, hablando concretamente de Sudamérica, porque también sabemos que otra de las grandes civilizaciones originarias, bueno, pues fue la que nos toca vivir aquí en este lugar, que fue la gran Tenochtitlan, dedicada básicamente a los mexicas. Lo interesante fue que en este caso del Perú hubo 3 civilizaciones, pero solamente en el viejo continente supieron de una. Quiere decir que por no haber escrito las otras 2 civilizaciones, bueno, pues simplemente pasaron al terreno, a la historia del olvido. Por eso es muy interesante que nosotros escribamos una historia personal. Hoy les tengo aquí 2 o 3 ejemplos de grandes crónicas que han perdurado hasta la fecha y que tuvieron como origen simplemente el haber sido escritas. La primera que les voy a contar es la de Nicán Mopogua. Bueno, recuerden que una crónica es simplemente un relato que se sigue en un orden consecutivo dependiendo los acontecimientos. Pero bueno, sabemos que la crónica moderna ya no nos sujeta necesariamente a este rigor de tener que ir escribiendo el año 1, el 2, el 3, el 4. Simplemente podemos hacer un juego de ediciones y dependiendo la intensidad, la emoción, el suspenso o el juego literario, podemos irlos alternando según nos convenga y según pensemos que puede ser interesante. Bueno, quiero relatarles un relato, una crónica, que se escribió en 1556. Los matemáticos luego me dirán que son 400 y tantos años. Simplemente lo que quiero decir es que es una crónica que ha trascendido los siglos, no solamente los años, sino los siglos. El Nicán Mopogua. Nicán Mopogua es un relato que se escribe a partir de las conversaciones que Juan Diego le cuenta a Antonio Valeriano. Antonio Valeriano fue un indígena recién catequizado por los españoles y que cuenta en latín la historia de las apariciones de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ocurridas en el cerro del Tepeayacatl, ahora conocido como el Cerrito del Tepeyac. Bueno, esta historia, el famoso Nicán Mopogua, que en náhuatl significa aquí se cuenta o aquí se narra, es la historia
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Fue escrita por uno de estos indígenas muy inteligentes, educados en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, un indígena que en su momento fue un gran estudiante y después también fue un profesor de la misma escuela, del mismo Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, una escuela manejada por los franciscanos, pero además llegó a ser el rector de la misma escuela. Escribía en su idioma natal, también en español y también en latín. Sahagún se refiere a él, a este señor Antonio Valeriano, como uno de los indígenas o uno de los nuevos mexicanos más sabios, más inteligentes que se conocían en la época. Fue una persona que participó en la creación del clórice florentino y también fue quien enseñó el idioma náhuatl a Juan de Torquemada, autor de la monarquía indiana. Bueno, el Nican Mopogua es un relato que este señor Antonio Valeriano escuchó del propio Juan Diego y fue escrito en 1556. Aquí vale la pena entender, hacer un poquito de cuentas. El descubrimiento de América se lleva a cabo el 12 de octubre de 1492. Y si ustedes recuerdan un poco la historia, bueno, pues esto simplemente fue el descubrimiento, pero la conquista concluye hasta un martes 13 de agosto de 1521. Bueno, si se dan cuenta, apenas empieza la conquista, empieza ya la colonización de la Nueva España, y a los 10 años, exactamente en el 1531, se cuenta de las apariciones de esta Virgen María en su advocación de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. Aparece en el 1531, que para nosotros, los habitantes de este territorio, de aquella época, significa que estas apariciones que se llevan a cabo del 10 al 12 de diciembre de 1531 coinciden con lo que aquí denominábamos el año 13 Caña, el Seacatl número 13 Caña, es lo que equivale en el calendario actual, bueno, pues al diciembre de 1531. Bueno, es muy interesante, les comento de esta crónica, porque todo esto permanece hasta la fecha simplemente porque hay un testimonio por escrito que ha vencido no solamente los años que ha perdurado, sino que también venció una gran oposición. En su momento, los jesuitas, que después fueron expulsados de la Nueva España, de alguna manera se oponían a este éxito, vamos a llamarlo así, que tenía la Virgen del Tepeyac, en donde se menciona que curiosamente tuvo su origen o tuvo su momento, o puede ser la continuación de este rito que se le brindaba a otra virgen, bueno, no tanto virgen, sino otra deidad, Tonantzin, en la época, y que, bueno, sí hizo que tuvieran mucho éxito. Tanto éxito que los jesuitas se oponían. Y se oponían porque, bueno, pues, entre otras cosas, la labor de los jesuitas es hablar de la vida, obra, de la palabra de Jesús. Y, bueno, no tanto, aunque no estaban en total oposición, pues no era que se hablara tanto de María, sino lo que se establecía era hablar de Jesús. Bueno, pues esta crónica, que para mí es lo importante, la historia de toda esta parte que hay que manejar con mucho respeto, con mucho cuidado, para no decir alguna tontería. Bueno, pues lo que yo quiero dejar aquí como testimonio es que gracias a este escrito que ocurre en 1531, hasta la fecha podemos estar hablando de este mismo símbolo, de este rito, de esta deidad que es la Virgen de Guadalupe.
fue escrito en 1556. Actualmente, copia parcial del manuscrito se puede encontrar en una biblioteca, ya lo imaginaron, una biblioteca de Nueva York. Y una copia completa, está en el Centro de Estudios de Historia de México, que tiene un apellido que se llama Carson. En uno de estos textos se puede leer lo siguiente, solamente es un párrafo muy breve de lo que escribió Antonio Valeriano, y dice que le dijo a la Virgen, según la narración oral de Juan Diego, que le dijo: quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar se levante mi ermita. En ella mostraré y daré a las gentes todo mi amor, mi compasión, mi ayuda y defensa. Bueno, los invito a que lean este texto, es un texto muy breve, lo encuentran fácilmente en internet, si teclean simplemente Nican Mopogua, aquí se narra o aquí se cuenta. Bueno, pues este testimonio, esta crónica que se dejó por escrito, pues bueno, sigue vigente hasta la fecha, y una de ellas, narra las diferentes apariciones de la Virgen de Guadalupe, nos lleva todavía a, esta Virgen, solamente para cerrar el tema, es depositada en una basílica. ¿Qué significa basílica? Me pregunté, porque lo decimos con mucha frecuencia, la basílica vieja o la basílica antigua y la basílica nueva. Basílica significa regia o casa real, el lugar donde se deposita esta imagen que se descubrió ante el obispo Zumárraga por Juan Diego y que dio cuenta de estas apariciones. Bueno, aquí lo que quiero comentarles es sobre, aquí lo tengo, el nombre real de la basílica es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Es muy interesante conocer estos conceptos que se derivan de esta crónica que se mantuvo, que se escribió en 1556, porque hasta la fecha, después de la Basílica de San Pedro, allá en Roma, es el recinto religioso más visitado del mundo. Se calcula que es visitado por lo menos por 20 millones de fieles cada año, de los cuales entre el 9 y el 12 de diciembre, o en esas 2 semanas cercanas al 12 de diciembre, se calcula que asisten por lo menos 9 millones de fieles. La Basílica Antigua, hay que recordar que primero estuvo esta imagen de la Virgen en una pequeña capilla, es trasladada el 1 de mayo de 1709, se traslada a la antigua basílica, cuya construcción empezó en 1682 y terminó en 1708. Las construcciones en aquel tiempo se llevaban un poco de unos cuantos años, y por eso es que hasta 1709, 1 de mayo, curiosamente Día del Trabajo, ignoro si en aquella fecha ya se celebraba el Día del Trabajo, pero el 1 de mayo de 1709 se traslada a la Virgen a la que hoy se conoce como la antigua basílica. La nueva basílica ya no es barroca ni plateresca como la anterior, sino la nueva, que fue construida en 1974 y se concluye solamente 2 años después. Bueno, pues es muy moderna y es obra de, entre otras personas, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, con eso cerramos este tema de las crónicas del Nican Mopogua, y déjenme comentarles que hay otras crónicas que son realmente muy interesantes y que han dado lugar a toda una tradición. Y me estoy refiriendo a la crónica, les voy a leer el nombre completo. Se conoce como la Crónica de los Chorrocientos Mil Días del barrio de Tepito.
escrita por Armando Ramírez. Cuidado con confundirlo con Armando Jiménez, quien es el autor de Picardía Mexicana, uno de los libros más leídos en el país. Este es un cuate que actualmente anda por ahí en algunos programas de televisión sigue narrando crónicas vivas de la Ciudad de México. Bueno, pues él escribió en 1989 esto que se conoce como Crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, en donde se ve cómo obrero, ratero, prostituta, boxeador y comerciante juegan a las pipis y gañas, o sea, en donde todos juntos comeremos chicharrón. Bueno, es muy simpático este señor Armando Ramírez. Él nace también en la Ciudad de México, en pleno barrio Bravo, tierra de boxeadores, que es el famoso Tepito. Ha sido guionista, televisión, conductor de varios programas. Es muy interesante sus crónicas porque en ellas deja un testimonio de ese lenguaje coloquial que se estaba manejando en este barrio, ¿no? Esta manera de hablar que realmente no se respetaba. Bueno, Armando Ramírez lo retoma con mucha fidelidad y lo plasma en cada una de sus obras. Hay algunas muy interesantes. Una de ellas se llama Violación en Polanco, otra precisamente Tepito, una que se llama Pu, otra Quinceañera y una más, entre otras, que se llama Pantaletas. Algunos de sus textos ya han sido adaptados para cine y probablemente algunos hayan tenido la oportunidad de ver con la deformación que significa hacer una adaptación de lo literario a lo cinematográfico, películas como Chinchín el Teporocho y Noche de Califas, que derivan precisamente de estas crónicas que Armando Ramírez nos transmite. Les voy a leer un párrafo, como siempre muy breve, de esta crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, y les narro solamente la parte de la prostituta. Aquí lo importante es que vean básicamente el lenguaje que maneja una persona que nace en Tepito, que habla de Tepito y que deja testimonio de la vida cotidiana, del lenguaje de este barrio tan popular de la Ciudad de México. La parte de la prostituta dice, solamente un párrafo, 10 renglones, dice: y después del orgasmo que sigue, yo a veces sí quería a la buena, y no sentí calor, y todo fue desconfianza en mí, pero ustedes no le dan chance a uno, se juntan como un gran corre de puercos gruñendo lo que uno hace, y escondidas ustedes también lo hacen o lo han deseado. No digan mentiras, ¿para qué lo niegas? Yo no los entiendo. Me dicen, esto está mal, esto está bien, y yo veo que ustedes hacen lo que está mal y no se regañaron, y yo lo hice y me frustraron. Siempre he ido a la búsqueda de mí, de yo, de saber por qué estoy aquí, y nunca he encontrado la respuesta. Bueno, aquí al principio dice que esto hay que leerse con la tonadita y con la entonación que reciben, que tienen los habitantes de este barrio, que no lo hago para no hacer una caricatura mal hecha. Pero es importante que así como se escribió la crónica de las apariciones de la Virgen María, y que hasta la fecha han perdurado, también las crónicas de este señor Armando Ramírez no solamente perduran, sino que también han provocado que otras personas sigan escribiendo. El oficio de cronista es muy popular en la Ciudad de México. Vamos a recordar algunos como Salvador Novo, un cronista oficial de la Ciudad de México. Y bueno, actualmente ya cada delegación política cuenta con su cronista. Muchos museos tienen su cronista. Creo que gran parte de los municipios en donde hay algún valor artístico, histórico, cultural, siempre vamos a encontrar un cronista. Uno de estos cronistas que ya falleció es Artemio del Valle Arizpe. Artemio del Valle Arizpe es
muy conocido por sus famosos mitos y leyendas de la Ciudad de México. A él se le deben historias de las calles y de muchos de los aparecidos que había en la época. En parte puede ser interesante, es nuestro Edgar Allan Poe, que también escribe de estos, el charro sin cabeza, de esta virgen que se aparecía, perdón, de esta novia que se aparecía todas las noches en determinado callejón de allá de las calles de República de El Salvador o de Uruguay. Artemio de Valle Arizpe narra todo lo que ocurre en su época. Él fue embajador de México en España, y estando ya en España, bueno, pues tuvo acceso a todo lo que era la información de la conquista de la Nueva España, tiene acceso a los archivos, y bueno, pues se especializa un poco en todo lo que es la época virreinal. Y de él solamente quiero darles a conocer una historia muy breve, que es este libro que les recomiendo mucho, que se llama Historias de Vivos y Muertos. De él voy a contar esta crónica que también sigue perdurando. Se llama La Llorona. Dice el párrafo, dice Artemio del Valle Arizpe, que esto lo dice, bueno, pues hace mucho tiempo. Este libro de Conaculta nos dice que, bueno, fue publicado en 1995, pero esto se escribe más o menos por allá de principios del siglo XX. La Llorona. Dice, ¿quién era el osado que, por más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no trasponían el umbral de su morada al llegar esa hora terrible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Bueno, es solamente la introducción. Mi intención es dejarlos picados para que busquen estas crónicas que después se han convertido en leyendas, como la de Satán, Luzbel, esta leyenda del misterio, de unas almas huérfanas, y en fin. Mi intención con estas tres referencias es hacerles ver que necesitamos escribir la crónica de los 800,000 días de la familia Álvarez, de la familia Pérez, de la familia Díaz, de la familia Olmos. Todos tenemos una historia que contar y es muy importante que dejemos testimonio de todas estas ocurrencias, de todo esto, hechos que han ocurrido. Ya de nosotros depende si lo hacemos en un estilo muy formal, muy en un lenguaje determinado, o inclusive si nos vamos como lo hizo José Agustín en sus novelas de Inventando que sueño, de estar manejando igual que José Agustín, que igual que Gustavo Sáenz con La princesa del Palacio de Hierro, un poco esa forma de hablar de la juventud de la época. Creo que vale la pena no olvidarnos que tenemos que escribir forzosamente nuestras historias personales. Y bueno, pues esos son solamente unos ejemplos de un par de crónicas que han perdurado hasta la fecha y que vale la pena que hagamos este esfuerzo. Sería muy interesante si nos hacen llegar alguna participación de la crónica de los 15 años, así como Chava Flores también hacía sus crónicas cantadas. Bueno, sería muy interesante que nos hicieran llegar la crónica del inicio de clases, la crónica de ese nuevo empleo, o la crónica de cómo fuimos despedidos, ya sea de la casa, ya sea del trabajo, o ya sea de un estadio de fútbol. Las crónicas, los sucesos han ocurrido, las crónicas son una herramienta que podemos utilizar y están esperando a que simplemente tomemos esa pluma. Les comentaba que ojalá sea una pluma fuente, bonita, un papel fino, para que nosotros empecemos a escribir
bonito, escribir con el corazón, empezar a escribir de una manera, ya lo veremos en la siguiente sesión, con Caramelo, una novela de Sandra Cisneros, donde nos cuenta un viaje que hace de Chicago a la Ciudad de México, muy interesante. Bueno, pues me despido, le dejo los micrófonos a mi compañero Jorge Hutich y agradezco, antes de que me olvide, la producción aquí a nuestro querido Martín Hernández. Gracias, los espero en la siguiente sesión.